Hoy reconstruimos a la Sampdoria ideal, con Irati Prat. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza, Soy Calcio. Antes de nada, antes de hablar de esta Sampdoria, que hay mucho que recomponer, siempre recordaros que os podéis suscribir aquí abajo, que no cuesta nada, que de hecho hemos visto que muchos de los que nos veis no estáis todavía suscritos, así que es muy importante para nosotros y aquí debajo lo podéis hacer. Y hoy vamos a hablar un poco de la Sampdoria, ¿no? Una Sampdoria que la temporada pasada era un equipo que fue una de las sensaciones, que tenía un Fabio Quagliarella dando un nivel increíble, y al final pues la Sampdoria se nos ha acabado cayendo un poquito este año y vamos a encargarle a Irati Prat que se ocupe de toda esta reconstrucción. Irati, vamos ya, si te parece, entrando directamente, cogemos al toro por los cuernos y primero hablamos del banquillo, ¿no? El banquillo que hemos visto que Claudio Ranieri ha entrado como entrenador, que al final ha dado un 4-4-2, que se ha sentado, pero tampoco hemos visto ese cambio radical que esperábamos, más que nada para ser un equipo simplemente de permanencia o no, que de otra cosa. Sí, yo creo que Ranieri ha llegado un poco para apagar fuegos, ¿no? Y no veo un proyecto a largo plazo con él, ¿no? Al final lo vimos con la Roma cuando llegó para reemplazar a Di Francesco, ¿no? No había un proyecto de futuro con él porque ya es un técnico muy veterano y parece que sus ideas están un poco, a ver, no digo anticuadas, porque al final hizo lo que hizo con el Leicester, ¿no? Que fue histórico, pero como que se ha quedado un poquito atrás, ¿no? Lo vimos también en el Nantes en Francia. Entonces yo voy a intentar optar por rescatar a un entrenador del que hemos hablado mucho en algún que otro preguntas y respuestas, porque nos pregunta mucha gente qué es de Cesare Prandelli, el que fuera seleccionador en su día de Italia, y digo, pues oye, vamos a repescarlo y vamos a ofrecerle entrenar a la Sampdoria. Vamos a colocar un esquema que ya es de sobra conocido en este equipo, ¿no? Una especie de 4-1-2-1-2, un rombo en el centro del campo, dos atacantes, que los laterales sean muy largos y sean ellos los que tengan protagonismo, y a partir de ahí crecer. Yo creo que Prandelli no es Ranieri en lo que se refiere a títulos conseguidos, por supuesto, pero es un técnico con caché, un técnico con respeto desde los jugadores hacia él, así que yo creo que va a ser mi elección para el banquillo. He de decirte que con Cesare Prandelli tengo una anécdota de una vez donde le gané Valencia, en el que estuvimos intercambiando, me ¿Verdad? tocó preguntar en la rueda de prensa, y me parece un entrenador que escucha mucho, ¿no? Nosotros le establecíamos una crítica constructiva y él la cogió y nos la... Él decía, pues el equipo no ha jugado bien en ese momento con el Valencia, o sí que en esta parte sí que hemos estado bien. No sé, me parece un entrenador que escucha mucho y eso es lo que necesita un poco la Sampdoria, ¿no? Escuchar a lo que viene siendo, lo que era la filosofía de Gianpaolo, y al final lo que había en una dirección deportiva que era potente, pero actualmente parece que se ha caído. Vamos directamente a la portería. Por cierto, me gusta mucho el sistema porque es el que usó Gianpaolo y el que triunfó a la Sampdoria, así que Sí. me parece una gran idea. Vamos a la portería porque tenemos a un guardameta que, por cierto, Emil Audero, que viendo la final del Real Madrid contra la Juventus en la Champions League, vi a Audero que estaba detrás de Allegri en esa Champions League, así que hubiese sido perfectamente el campeón de la Champions League si hubiese ganado la Juventus la final. Y al final es un guardameta que la temporada pasada dio un nivel altísimo, pero esta temporada se nos cayó un poco. ¿Qué vas a hacer con Emil Auder? Sí, yo me lo voy a quedar, ¿no? Al final creo que es un portero digno para la Sampdoria, muy digno, por supuesto. Hay que recordar que antes de la irrupción de Meret, seguramente Audero era la opción más viable en cuanto a jóvenes porteros tras Donnarumma en Sí. Italia, ¿no? Recordemos que la Sampdoria pagó casi 20 millones de euros a la Juventus por él, pero es verdad que se ha quedado un poquito atrás, ¿no? Pero yo creo que para un equipo como la Samp, contar con un portero de muchos años de futuro como es Audero, que tampoco le hemos visto pegar un bajón absoluto de nivel, lo que pasa que respecto al año pasado, que brilló mucho, pues es cierto que se nos ha quedado un poquito corto, ¿no? Y eso lo reflejamos, por ejemplo, en el tier maker de porteros que hicimos, pero yo creo que es un buen portero y vamos a tener como alternativa a Andrea Sekulin, que es el portero que tenemos este año también cedido desde el Chievo. Vamos a ejecutar la opción de compra, es un buen portero como alternativa, que tiene experiencia en el calcio, así que nos vamos a quedar con esa doble pareja, que yo creo que es muy complementaria. Un Agüero que además, sobre todo, se ha visto condicionado por lo que fue que le llega muchísimo a la Sampdoria. Yo creo que es una consecuencia de lo que la defensa acaba produciendo. Pues vamos a pasar directamente a la defensa. Aquí seguramente vamos a empezar primero con el lateral derecho y después hablamos de centrales y de los laterales, porque al final había que hacer cambios, Irati. Los laterales es cierto que es uno de los legados importantes que dejó Gianpaolo y a lo mejor no está esa urgencia de reforzarlos, aunque no sé si te has decidido por ello. Sí. Pero los centrales al final hay que hacer un cambio radical porque es que no se ha dado el nivel en ningún momento de la temporada, aunque sí que es verdad que ha conseguido poner un poquito un parche a Ranieri. Sí, a ver, si empezamos por el lateral derecho, también tengo que anticipar que al final intentamos hacerlo lo más realista posible. Y la Sampdoria tampoco tiene 800 millones de euros para gastar en fichajes, ¿no? Entonces,
En muchos casos hemos tenido que decidir quedarnos con lo que hay porque no podemos tampoco buscar grandes fichajes, ¿no? Entonces, en la derecha he mantenido tanto a Bartosz Beretzinski como a Fabio De Paoli, que creo que son, pues oye, dos laterales derechos que pueden ser muy aprovechables, lo hemos visto en los últimos años, me parece que son bastante óptimos y no voy a cambiarlos. Lo que sí voy a hacer es reforzar la defensa, como tú decías, el centro de la zaga, ¿no? Sobre todo la marcha de Joaquín Andersen, ¿no? Que ha podido rendir mejor o peor en Francia, pero era un jugador importantísimo, lo vimos, al altísimo nivel en la Samp, y he decidido mantener a Lorenzo Tonelli, que está fichado ya desde el Napoli tras una cesión, pero a su lado voy a colocar a Patrick, al jugador de la Lazio, al futbolista español. Sinceramente, yo creo que cuando ha jugado le hemos visto rendir en alto nivel, ¿no? Un jugador que empezó como lateral, que posteriormente fue pasando poco a poco al centro de la defensa, que está obviamente opacado, ¿no? Por Acerbi, por Luis Felipe, por Radu. Sí. No tiene ese nivel seguramente para ser titular en un equipo de Champions, pero yo creo que en una Sampdoria podría tener bastantes minutos y me parecería un buen fichaje que tampoco sería excesivamente caro. Igual a Lazio no le interesa venderlo porque es una buena pieza de fondo armario, pero igual por 7-8 millones de euros podríamos sacarlo de allí, del Olímpico, prometiéndole ser titular. Y luego como alternativas tenemos a Julien Chabot, que es un jugador que llegó este año pasado desde la Eredivisie, un jugador jovencito, y ojo, porque he optado por pedir la cesión de Matteo Gavia. Vamos a ver, Gavia es un jugador que nos ha gustado mucho cuando ha jugado con el Milan, pero me queda la sensación de que en el Milan no van a contar con él en exceso, que está por delante Romagnoli, que habrá que ver qué pasa con Musacchio, Leo Duarte, Simon Kjaer, que incluso van a intentar fichar otro central. Entonces me da la sensación de que se va a quedar un poco ahí, en el fondo de armario, ¿no? Entonces, si le prometemos ser el tercer central, incluso poder pelear por la titularidad, yo creo que podría tener una buena oportunidad en la Sampdoria, así que iría por él en calidad de cedido desde el Milan, y luego, por supuesto, recuperaría a Alex Ferrari, que puede ser un jugador importante y que en su día pues, se rompió el ligamento cruzado, ¿no? Y que tenemos que recuperarlo. De ahí nos quitamos a Jason Murillo, que está seguido con opción de compra en el Celta. Omar Colley lo hemos vendido porque es un jugador, a ver, un poquito irregular, ¿no? Ese mismo camino de Koulibaly, jugador que ha salido del Genk en Bélgica y llegado a la Serie A, africanos ambos, características parecidas, pero obviamente no ha llegado al nivel de Koulibaly, ¿no? Entonces vamos a intentar quitarnos de encima. Y no sé qué te parece esta nueva defensa, estos nuevos centrales que hemos elegido. Me gusta mucho. Sí que es verdad que, por ejemplo, lo de Patrick también da lugar a que si fallan algún día, por lo que sea, los dos laterales derechos, pueda rendir perfectamente en esa posición. Así que me gusta. La verdad que yo creo que hay nivel grande. Solo me queda esa duda de si Patrick podría ejercer bien de central en una defensa de 4, porque le hemos visto de central exterior en esa defensa de 3, pero la verdad es que me gusta mucho. Y a ver qué tienes para el lateral izquierdo, porque aquí he de decirte que de lo que has elegido me gusta más. Sí, a ver, tenemos a Nicola Murru, ¿no? Como el jugador que suele jugar en esa posición. También hemos visto a Tomás Ouguelo, ¿no? Pero bueno, me intenta quitarme... Chico, me gusta mucho. Lo creo que muy bien, sí. Sí. Pues fíjate, yo lo había puesto en la lista de traspasos, ¿eh? Pero bueno, lo podemos mantener ahí como alternativa. Pero sobre todo mi principal opción era intentar fichar a Juan Miranda. Al final es un chico que hemos visto con muy buenas cosas en el Barça B, que su cesión al Schalke no ha salido bien y de hecho tengo entendido que el Schalke no va a ejecutar la opción de compra y lo va a devolver al Barça y que en el Barça no cuentan con él. Entonces, ¿por qué no sacarlo de allí y traérnoslo para acá? Yo creo que sería una magnífica incorporación, sobre todo de futuro. No sería demasiado caro ni mucho menos y tendríamos mucho que ganar como club la Sampdoria con él. Bueno, yo creo que me parece atractivo el fichaje. Vamos a pasar directamente al pivote, esa sombra tan alargada de Lucas Torreira que siempre ha costado reemplazar en esta Sampdoria. Llegó Albin Ekdal, pero al final no es ese jugador que tampoco vimos con esa Suecia que dio tan buen nivel en la selección. Entonces, he visto que me has avisado de que has hecho un fichaje, así que vamos allá. Sí, he incorporado a un colombiano para jugar en esa posición de 5, que es Gustavo Cuéllar. Muchos los conoceréis, ¿no? Sobre todo el público colombiano, un futbolista que estuvo en Flamengo en su día, que ahora está en los Emiratos Árabes. Y la verdad es que es un futbolista que tengo que contar una historia. Yo tuve un verano en el que me dediqué un poquito a hablar con muchos agentes de futbolistas, a intentar mover jugadores y demás. Y Gustavo Cuéllar, cuando se marcha Eric Pulgar al del Boloña, o sea, el verano pasado, lo intentaron colocar en Italia como reemplazo de este jugador chileno, ¿no? Lo que pasa que obviamente pues lo que le ofrecían desde Emiratos Árabes era cobrar bastante más, ¿no? Y al final ellos sí podían pagar lo que pedía Flamengo. Pero es un jugador que ha sido internacional por Colombia, que fue muy importante en Brasil y que creo que puede ser una magnífica alternativa para ocupar ese puesto de número 5 en el centro del centro del campo. Sí, la verdad que muy bien. Me ha dejado con ganas de saber qué hubiese pasado con Gustavo Cuéllar.
Vamos con los interiores, posición donde no hemos visto un gran nivel últimamente, posición que Dennis Praet, su marcha ha terminado por completo con el centro del campo. Y vamos a ver, porque también están esos jugadores como Ronaldo Vieira, como Linetti o Yang. Sí, el caso es que tenemos muchos nombres, ¿no? Entonces tampoco quería volverme loco y cambiar a saco las posiciones. Al final yo creo que Vieira pues es un jugador que tiene cositas, ¿no? Es cierto que nos has decepcionado un poquito este año, pero tiene sobre todo un físico que puede dar muchísimo de sí, ¿no? Linetti también me parece un jugador muy aprovechable. Yankto, como comentabas, también es un jugador joven todavía y con proyección. Tenemos también por ahí a Morten Thorsby, es un jugador realmente jovencito, ¿no? Incluso a Christopher Askildsen, que es un jugador que ficharon ya desde la Sampdoria, desde el Stabæk por 2 millones de euros, un jugador noruego de apenas 19 años, pero yo he ido por Danilo Cataldi. Otro jugador de Lazio, otra vez vamos a intentar ficharle de ese fondo de armario, pensando que la Lazio va a jugar Champions, igual ficha otros jugadores, estos igual pasan a un tercer o cuarto plano, y junto a Patrick vamos a ir a por Danilo Cataldi, que es un futbolista, bueno, un poquito irregular, ¿no? Que nos ha dejado grandísimos goles por su magnífico golpeo en el Olímpico, pero que igual si le damos más minutos, igual nos gusta más. Habría que verlo, y en la Sampdoria, ¿por qué no? Darle una parte importante de ese centro del campo, pues podría ser interesante. Sí, los centros de Cataldi podrían venir muy bien para Quagliarella, que al final era esa insignia que tenía esa Sampdoria, y teniendo a un lanzador tan bueno como era Dennis Praet, ese papel lo puede hacer Cataldi, aunque le hemos visto más de pivote. Vamos con la media punta, esa posición que hemos visto pasar mucha gente. Hemos visto a Caprari, hemos visto a Gastón Ramírez, hemos visto pasar a Saponara, pero al final, ¿qué se acaba haciendo en esa media punta? Bueno, el caso es que Gastón Ramírez mostró un nivel muy alto en los últimos partidos antes del parón, ¿no? Marcó algunos goles increíbles, pero es muy irregular. Las cosas como son, ¿no? Entonces hemos decidido aprovechar una de las oportunidades de mercado que seguramente se presenten, ¿no? Que es quedarnos con Filippo Falco en esa zona de Serie A, porque al final el Lecce podría bajar y queremos mantenerlo en la máxima categoría. No es un jugador que nos ha gustado mucho y que, bueno, pues tendría mucha libertad para caer a banda, para jugar por donde quisiera en la Sampdoria. Hay que comentar también que Gonzalo Maroni es un futbolista argentino, de Boca, que recordemos se lesionó en los primeros días con la Sampdoria en un partido de Copa Italia, no se va a quedar a volver a Boca, así que no podemos contar con él. Pero luego hay un chico que ya está fichado, que tengo bastante interés por verle, que es Mikkel Damsgaard, que pagaron 7 millones de euros al Nordsjælland por él, desde la Sampdoria, tiene 19 años. Es cierto que suele jugar como extremo, que habrá que ver cómo los extremos terminan de encajar en esta Sampdoria, ¿no? Pero también puede jugar como media punta, como segundo punta, y que lleva bastantes buenas cifras goleadoras pese a su juventud. Y luego está Felice D'Amico, que hablamos de él, si lo recuerdas, en el vídeo que hicimos sobre el equipo primavera de cada conjunto de la Serie A, que estaba haciendo muy buenas cifras, el ex del Inter, y que igual le podemos dar una oportunidad en el primer equipo. Así que yo creo que Gastón Ramírez, Falco y estos chavalitos, pues tendríamos una buena media punta. Me encanta ese chico, D'Amico. Es que es un encarador y tenía mucha facilidad para irse de jugadores en el primavera, Pero, ojo, yo pensaba que no tenía tan bien hecho los deberes la Sampdoria, pero ya ha fichado jugadores de por ahí de ligas que son un poco más desconocidas, pero que, oye, ¿por qué no pueden llegar a dar rendimiento? Es que la Sampdoria maneja muy bien el mercado nórdico, O sea, hemos visto a muchísimos jugadores llegar tanto de la Eredivisie de Holanda, que está ahí en el norte de Europa, como de Noruega, Finlandia, Suecia, todos estos países, Dinamarca, fichan muchísimo todas las temporadas y lo manejan muy bien ese mercado, Ya veo. Vamos con los delanteros. Yo creo que no va a faltar uno de ellos, que es Fabio Quagliarella. ¿Quién le acompañará? Porque hemos visto que esta temporada ha habido buen rendimiento por parte de su acompañante. Yo creo que tanto Quagliarella como Gabbiadini son dos jugadores complementarios y dos jugadores increíbles. O sea, a Quagliarella hemos visto, ¿no? A Cividale le marca goles, se le caen los goles de los bolsillos, y Gabbiadini tiene una zurda, tiene un talento, tiene un golpeo. O sea, es un jugador que cuando está bien, de verdad es buenísimo. Y que esté en una Sampdoria a veces se nos queda incluso un poquito corto, ¿no? Es verdad que es un poco irregular, las cosas como son, pero está a un nivel increíble. Y luego he buscado fondo de armario, porque esta temporada, pues tú comentabas a Caprari, que estaba por ahí, ¿no? Que al final se ha marchado también cedido. Hemos tenido a jugadores, bueno, que no nos han terminado de convencer. Federico Bonazzoli, por ejemplo, que tampoco terminaba de convencer. Antonino Lagumina, que yo no entiendo cómo lo ficharon por 7 millones desde el Empoli. Sinceramente es algo que no termino de comprender. Y vamos a ir a por otros jugadores. Por un lado, Simone Zaza. A ver cómo acepta ser suplente aquí. O al menos, bueno, pelear por la titularidad con Gabbiadini. Pero creo que viendo que su momento en el Torino ha terminado, porque parece que no va a seguir allí, pues si le podíamos ofrecer traérnoslo aquí, yo creo que sería una magnífica alternativa, al menos para mantener el nivel. Y luego me he ido a la Serie B y he dicho, oye, mira, hay un jugador que se llama Pietro Iemelo, que lleva 18 goles en Serie B con el Perugia, que está cedido desde el Benevento,
que seguramente el Benevento pues prefiere hacer caja con él, porque al final tiene una delantera pues muy bien conformada ya, ¿no? Con Massimo Coda, con Roberto Insigne, etcétera, etcétera. Vamos a ir a por él. O sea, ¿por qué no? No va a ser demasiado caro, un futbolista que no es excesivamente joven, menos de 5 millones de euros posiblemente lo podamos sacar, y tenemos a un goleador que puede ser una magnífica alternativa de futuro para Quagliarella. Sí, desde luego que sí. Y se parece un poco a lo que a lo que le pedimos a Quagliarella, podríamos perfectamente amoldarlo a lo que pedimos a Gemelo. Así que yo creo que ha quedado una Sampdoria bastante interesante. Ahora queda lo más importante, que pongáis nota a Irati por aquí debajo, que le digáis lo que ha hecho mal, lo que ha hecho bien, si os ha gustado. Así que, como siempre, lo más importante, comentad aquí abajo, suscribiros al canal, darle like, dejarnos esos comentarios, la campanita y nos vemos pronto. Chao, chao.